Hoy cambiamos de tercio. Se me ocurre, Cris, que podríamos hacer lo siguiente. Estamos empezando a describir en esta serie que estamos haciendo los diferentes vías de la ansiedad, diferentes caminos que la ansiedad puede tomar. Y yo plantearía que luego podamos realizar otro tipo de programas, pero hablando, profundizando más sobre posibles vías de solución. Para ir ordenaditos, que a mí me gusta ir ordenaditos. ¿Qué te parece? Venga, pues me parece fenomenal. ¿De qué vamos a hablar hoy entonces, Rubén? Pues hoy vamos a hablar de las fobias de impulsión, que es un tipo de TOC. Vamos a hacernos preguntas. No sé si os ha pasado. ¿Y si de repente pierdo el control y empujo a alguien a las vías del tren mientras esperamos junto a la plataforma? No sé, a lo mejor alguna vez te ha pasado. Se te ocurre de esto que se te va la cabeza, ¿no? Y a lo mejor uno piensa, oye, ¿y si estoy conduciendo y tengo el impulso de girar el volante abruptamente y causo de pronto un accidente? O estar cerca de un balcón y me tiro y en ese momento pierdo el control sobre mí y empujo a alguien. Pues estas son preguntas que pueden estar en todos los cerebros. Y no hablo de tener estos pensamientos, este no es el problema, ojo, sino que quizás sea creer que si se tiene esos pensamientos es porque en realidad tienes posibilidades de hacerlo. Y hoy vamos a hablar de las fobias de impulsión, que no es tanto tener esos pensamientos como estar circulando mucho alrededor de esos pensamientos por la posibilidad de que eso al final, esa pesadilla se pueda transformar en realidad. Estamos hablando de un concepto que vamos a hablar que es el TOC puro, que se refiere a una forma de trastorno obsesivo compulsivo y donde predominan esas obsesiones, que luego hablaremos un poquito más, los pensamientos, los impulsos, las imágenes intrusivas, sin que necesariamente se manifiesten de forma visible las compulsiones. Ya sabemos que un TOC está compuesto de, aunque lo explicaremos un poquito más adelante, de obsesiones, de un pensamiento que me produce una gran ansiedad y una compulsión que es algo que realizo para intentar aliviar esa ansiedad y que termina siendo, como estamos viendo en esta serie, contraproducente. Este término de TOC puro y de fobia de impulsión no está reconocido dentro del DSM-5, pero sí es utilizado para describir entre nosotros esta variante del trastorno. Es verdad que esto va a cambiar, esto del tener un TOC puro con respecto a algo que se puede ver, vamos a hablar, va a cambiar algo. Ya hemos hablado en los otros dos que están componiendo esta serie que estamos realizando, de estos intentos de solución de la angustia. Y estamos comprobando en estas charlas que estamos haciendo, en estos programas, que son esos intentos de solución las que nos terminan al final generando un problema. Ya hemos hablado de la evitación en las fobias, de la anticipación en el trastorno de ansiedad generalizada y esta vez nos toca el turno a la comprobación, o mejor dicho, a la sobrecomprobación. En este caso observamos algo muy importante y es que además de girar ante determinados intentos de solución, vamos a girar en torno a emociones temidas y en este caso se nos asoma una amiguita que se llama culpa. Si hay una emoción característica en este miedo, es la culpa de hacer algo que no tenga vuelta atrás y que ya me tenga que quedar con eso y ya no pueda rehacer lo que he hecho. Este tipo de fobia, vamos a hablar, surge en un contexto de un alto voltaje moral muchas veces, donde la persona se termina juzgando severamente por tener ciertos pensamientos o creyendo que no debería tenerlos, como si fuese algo que al final termina atormentando. Pero ya hemos hablado, Cris, estamos hablando que es un tipo de TOC donde predominan las obsesiones y las compulsiones. Vamos a empezar con las obsesiones. ¿Qué son? Bueno, para hablar de qué es una obsesión, yo diría que todo el mundo tenemos pensamientos intrusivos. Definiría un pensamiento intrusivo como un pensamiento que la persona no está eligiendo voluntariamente tener, ¿no? Hay muchos pensamientos que sí estamos eligiendo tener, pero la mayoría, si nos damos cuenta al día, tiene mucho que ver con de repente estoy pensando en esto, en lo otro, estoy divagando sobre mi propia muerte o acordándome de mi abuelo fallecido y no sé por qué he llegado aquí.
¿no? Es eso, bueno, pues lo que llamamos el pensamiento es paradójico, y también se produce este fenómeno que cuanto menos quiero pensar en algo, paradójicamente, más pienso en ello, porque bueno, pues no tenemos esa capacidad de oprimir una idea, un pensamiento por el mero hecho de verbalizar a nosotros mismos, pues no lo pienses. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues estamos convencidos de que no solo todos tenemos pensamientos intrusivos, sino todos tenemos pensamientos intrusivos, a veces algo desagradable, ¿no? De repente nos acordamos de una imagen que vimos de pequeños, que nos desagrada mucho, nos acordamos de una broma que alguien ha hecho, pero que para nosotros, bueno, pues atenta un poco con nuestra moral, e intentamos quitárnoslo de la cabeza. Y bueno, pues esto es lo mismo que pasa en una persona que tendría puesta esa etiqueta de TOC, ¿vale? Pues que tiene pensamientos intrusivos y tiene pensamientos eh, ¿no? que puede ser en determinado momento desagradable. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues en un cierto momento podríamos hablar por diferentes motivos, ¿no? Luego podemos entrar en esto un poquito más. La persona valora como muy inadecuado la idea de tener este tipo de pensamiento, ya sea porque le molesta o porque lo considere amoral tenerlo, o porque aparezca con tal intensidad que considera que o se le va o será peligroso el mero hecho de pensarlo. Entonces la persona empieza a hacer esfuerzos, ¿no?, muy grandes por eliminar ese pensamiento, esa imagen que aparece en su cabeza. Cuanto más, como hemos hablado antes de cómo funcionan los pensamientos, cuanto más fuerza hace por eliminar ese pensamiento, en consecuencia, con más fuerza aparece. Así que, bueno, pues esta podría ser una definición, no es una definición tal cual, sino es más bien una explicación de cómo funciona un pensamiento, ¿no? Y en esto que llamamos el trastorno obsesivo-compulsivo. Las obsesiones son, por hacer una idea, esto es como la canción del verano que se te pega, que no la puedes soportar. Yo no soportaba muchas canciones del verano, pero da igual, en mi cabeza estaban una y otra vez y no podía evitar que estuviesen. Y es que no hemos elegido del todo el contenido de los pensamientos. Aparece en la película de Inside Out también esta imagen en la que de pronto les sale a los personajes o se proyecta sin querer esa imagen del anuncio de Triple Dental. Pues esto es algo que nos pasa. De pronto, algunos pensamientos, por lo que sea, que también es una cuestión importante, son más pegajosos que otros. Claro, a una obsesión le sigue una compulsión. ¿Y la compulsión qué son? Pues son precisamente esos intentos de aliviar esa ansiedad de la que tú estabas hablando, porque al final puede resultar angustioso si no entendemos que la mente está jugando. Si no entendamos que la mente muchas veces está realizando hipótesis, elucubraciones, tendemos a pensar que esa voz nos está hablando de algo más cierto de lo que realmente es. Y esas compulsiones son esos intentos de aliviar esa ansiedad. Todo el mundo, por ejemplo, conoce el término de manía y lo que significa. Todos lo tenemos. A lo mejor acumulas más de lo que necesitas por si acaso en tu vida, o es posible que mantengas un orden más estricto para tener las cosas siempre a mano, y si miras bien las manías, al final son intentos de mejora. Y si no, pues si no viviésemos esto así, nadie sabría quién es Maricondo. Las compulsiones son manías profesionales, sin embargo, es cuando esa manía que todos tenemos se ha profesionalizado, se ha convertido en algo mucho más intenso. Y entonces, pues me lavo las manos cada vez que toco el pomo de una puerta, entro sistemáticamente a comprobar que he cerrado esa puerta, acumulo objetos innecesarios como facturas antiguas o revistas, con el temor a lo mejor de que puedan ser, o con la esperanza de que puedan ser útiles o necesarios para un futuro. Y luego además se me ocurre que en el TOC también hay una conexión muy fuerte con lo mágico, que en el fondo lo mágico intenta ordenar el universo, es poder tener un poder sobre aquello que siento que no puedo controlar. Esa es la magia, y en el fondo es procurar tener un orden que nos tranquilice. Y esto lo hacíamos, vamos, tú no sé si te pasaba cuando eras pequeño, pero de pequeño hacías esto típico de, pues apruebo el examen, venga, si consigo encestar la canasta, voy a aprobar el examen, y si no, pues va a pasar esto. Es decir, todos tenemos ídolos mágicos y de acciones mágicas, y lo mágico
forma parte de, por mucho que estemos siempre presumiendo de ser una sociedad científica, no podemos, la gente todavía sigue pensando en horóscopos y en elucubraciones varias y siempre se tiene esa idea de, bueno, que las megas, por si acaso, pueden estar. Entonces, contar o tocar objetos a veces de manera específica, como tocar todas esas barandas al subir las escaleras o contar los escalones, a veces la gente lo hace porque cree que con esto puede evitar que sucedan cosas malas. En este sentido, si te fijas, las supersticiones, por ejemplo, son una especie de tocs colectivos que culturalmente pues hemos asumido. Pues tocamos madera, un gato negro, incluso la religión hasta cierto punto podemos ver que tiene sus rituales de protección cuando me presigno, cuando voy a salir a casa, de casa muchas veces. De alguna manera, si nos fijamos la religión, y aquí no nos vamos a entrar ni meter ni entender si la religión es buena o mala, pero sí vamos a entender que la religión tiene una doble cara, porque muchas veces tiene ese intento protector, pero también está ese temor a Dios y esos sacrificios que yo tengo que hacer, el pecado, la ofensa, la culpa, eso es a lo que yo quería llegar aquí, vertebra el TOC, o por lo menos vertebra el TOC, o por lo menos aquí hablamos de la fobia de impulsión. Y aquí tendremos que ver una cosa. Antes estábamos hablando de los TOC puros, donde la compulsión no se ve tanto. ¿Por qué crees que estas compulsiones son más complejas que otras, Cris? Cuando hablamos de TOC o puro o el TOC más al uso, estamos hablando de cómo son las compulsiones, básicamente, ¿no? Definiendo las compulsiones como las acciones que estamos intentando llevar a cabo para quitarnos un pensamiento, pues a veces esas acciones pueden ser observables y a veces pueden ser no observables. ¿Qué es algo observable? Lavarte las manos, ir a ver la caldera, a ver si te las has dejado abierta, guardar los cuchillos de casa por si matas a tu bebé. Bueno, pues así un sinfín, todos, si es que ahora que decías tú, lo de todos podríamos tener como microtoques de superstición. Esta palabra que a veces impresiona mucho, ¿no? Y por eso habría que analizar, ¿no? Que hasta dónde este diagnóstico a veces daña, ¿no? Cuando se dice a la gente, porque es que todos tenemos TOC, en cierto modo. Y luego tampoco sé hasta qué punto es muy exacto llamar a esto fobia de impulsión. A mí hay muchas cosas que me rechinan de esta, porque no es una acepción que sea general, sino que hemos asumido como tal. Es como, puede tener que ver con entrar en contacto o el miedo a entrar en contacto, pero fobia de impulsión, fíjate que a mí aparte de parecer algo todavía más importante o más grave o más serio, porque lo grave o lo serio no es que tenga la posibilidad de hacerlo, sino lo grave o lo serio es la cantidad de tiempo que eso puede generarme y la cantidad de angustia que puede generar repercutiendo también en mí, ¿no? Pero fíjate que fobia de impulsión tendría para mí sus entre comillas, ¿eh? Bueno, es que claro, lo que si nos damos cuenta, a veces la terminología provoca, pues como hemos hablado alguna vez, que la gente se piense, ¿no? Que tiene cosas dentro y luego que ¿por qué esto se llama fobia de impulsión? Y bueno, pues porque esto se mueve así, porque se pone en término, no tiene otro sentido, no hay algo aquí muy profundo detrás de ello. Entonces, al final todos tenemos TOCs, o sea, la gente no tenemos pensamientos que intentamos eliminar a través de acciones, sí. ¿Cuándo diríamos entonces que alguien tiene TOC y alguien no lo tiene? Por la intensidad, para darnos cuenta que es que no, creo que es muy representativo, ¿no? De que no tenemos nada, que son comportamientos y que todo el mundo las llevamos a cabo porque todo el mundo llevamos a cabo comportamientos para intentar no pensar. La cuestión es que a veces eso llega a un punto que puede hacer que la vida sea muy difícil, ¿no? Y por eso uno pide ayuda, porque esas conductas que está llevando le están haciendo muchísimo daño. Lo que está haciendo, que luego hablaremos de eso, para evitar el dolor, son estrategias para evitar el dolor. O sea, todo al final nos damos cuenta que cualquier problema de ansiedad se vuelve un problema en sí mismo por la evitación que hace la persona para no sentir dolor, ¿no? Pues esto es lo mismo. La interpretación que le está dando a pensar eso le está provocando mucho dolor y lleva a cabo esas acciones para intentar eliminarlo.
Entonces, hablábamos, ¿no? O sea, me habías preguntado, porque me he ido un poco por las ramas, esa ¿Por qué es diferenciación más, entre... ¿no? ¿Qué es lo que ¿Por qué estábamos es más complejo? Pues mira, es más complejo desde que la persona a veces no lo va a identificar cómo. Entonces no te lo va a narrar en terapia. Cuando la persona te viene, te intenta, te pide ayuda, ¿no? Y tú le tienes que enterarte de cuáles son esas acciones que está llevando a cabo, que en el fondo están creando el problema, la persona muchas veces no te lo cuenta, porque no se da cuenta y tú no te das cuenta tampoco. O sea, ya simplemente el fenómeno de que no sea observable hace que pueda ser mucho más complejo el poderlo detectar, en consecuencia contar, en consecuencia interpelar, ¿no? Y decir, hay que parar esto. Luego, ¿qué más? Luego también el propio autocontrol. Para mí, y tú me dirás ahora, Rubén, ¿qué opinas? Es mucho más fácil eh, cortar una acción física que cortar algo cognitivo. ¿No? Es más, o sea, la manera muchas veces, a veces para yo tenerme que lavar las manos, me tengo que levantar de la silla, tengo que coger la puerta, tengo que ir ahí, tengo que coger el jabón, lavarme las manos, tengo mucho más acceso a un pensamiento, es mucho más rápido, ¿no? Entonces eso hace que sea mucho más tentativo llevarlo a cabo. Es mucho más fácil echarme un rezo en un segundo dado que digo, que Dios lo perdone. Imagínate que levantarme y volver 20 pasos para ver si me he dejado el gas abierto cuando he salido de casa. Simplemente la accesibilidad hace que ya sea también más fácil acceder a ello, por lo tanto más complejo la relación de la persona consigo misma. Qué cuidado, porque aquí entra muchas veces la idea de si a mí lo que me daña es pensar, ahora tengo que capar pensar. Y esto no funciona, evidentemente, ¿no? Podemos un ejemplo. No sé si quieres que entre ahora un poco en este tema de la compulsión, Rubén, y cómo no se trata de no pensar la compulsión Sí, cognitiva, o quieres que lo vamos a dejemos. ver. Sí, simplemente Sí. también tratar de ver que a lo que estábamos hablando antes, yo añadiría que el hecho de que sea algo interno, porque lo externo puede ser algo un poco más objetivable, lo podemos objetivizar más, pero si estamos hablando de algo interno es la voz de Dios la que está hablando. Es decir, que nosotros, nuestra mente, tendemos a sentir que nuestra mente siempre está diciendo o siempre está hablando desde la verdad. No entendemos que está hablando desde, yo qué sé, desde una distorsión o desde una creencia o desde... Creo que lo hace mucho más veraz el hecho de tener una compulsión interna más que externa. Eso no quiere decir que se sufra, yo creo que se sufre por igual, porque son diferentes tipos de sufrimiento, ¿no? Porque el otro muchas veces es verdad que conlleva un ritual todavía que puede ser pues mucho más penoso, puede ser mucho más complicado. Pero es verdad que a la vez creo que es más detectable, como estábamos diciendo antes. Al ser más detectable es más fácil. Mm. Es Cuando más difícil hablamos, ver las trampas cuando vienen de dentro. mm, cuando hablamos de complejo, y tienes toda la razón, no nos referimos a complejo a la hora de vivenciarlo. Está claro, o sea, además eso es absolutamente subjetivo. Y no sé, nunca nosotros somos quien para comparar qué es mejor, tener agorafobia o tener claustrofobia. Pues generalmente la agorafobia tiene la vida más condicionada, pero tampoco somos nosotros nadie para decir quién lo vive peor, ¿no? Eso, con lo subjetivo que es eso. Hablamos de que es más complejo a veces a la hora de la intervención, ¿no? Porque no nos damos cuenta de ciertas cosas, entonces puede hacer que se estén dando ciertas compulsiones, repetimos, entendiéndolas como acciones que llevo para no sufrir, que están ocasionando el problema, y que el terapeuta y el paciente no nos estamos enterando. Y cuando nos están, ¿por qué no funciona? ¿Qué está pasando? Y de repente nos damos cuenta que hay compulsiones que la persona no las narra, no porque te esté engañando, sino porque no las detecta como tal. Y tú, evidente, y por lo tanto, tampoco las has detectado, porque son compulsiones que necesitas eh, tú y todo su alrededor que las narre la propia persona, porque ahí no te ve ni Dios hacerlo lo que estás haciendo para adentro, ¿no? Y luego además creo que es importante tratar de entender que otra de las dificultades es que se forman derivas editantes. Es decir, que el propio pensamiento en sí, para, por ejemplo, una persona que tiene fobia de impulsión, ya es en sí un elemento estresor
porque se hacen elucubraciones tipo, si se tiene este pensamiento durante mucho tiempo es más probable que suceda. Es decir, que me genera angustia la propia angustia. Siempre tiene muchas ganas el cerebro de hacer circunvalaciones. Y al final esto sí que crea un círculo vicioso donde estoy controlando determinados pensamientos y al final esto termina con otros pensamientos, por ejemplo, que me intenten aplacar o tranquilizar, pero esto termina por aumentar esa frecuencia y esa intensidad. Esto es lo complejo, que la persona tiene que aprender a entender muy claramente que eso que le está pasando, como decía antes, no es la voz de Dios, es la voz en ese momento o una interpretación o una lucubración que pueda hacer, que puedas estar haciendo en ese momento. Me parece que esto es también una cuestión importante. Entonces, claro, eso es lo que dificulta, pero que sea difícil, ojo, no queremos decir que sea una cuestión crónica. Sabemos que las personas van a tender a ir por determinados círculos, pero me parece muy importante tratar de entender que una de las mejores cosas que nos puede pasar es ponerle luz a lo que nos está pasando, porque esto está lleno de oscuridad en el fondo. Creo que estas cuestiones de las fobias de impulsión están muy condicionadas por un contexto cultural, donde, no sé, el psicoanálisis, que a mí siempre me ha parecido un tema muy interesante, pero ha traído muchos mitos también, y uno de ellos es, sobre todo al principio, el mito de que hay un inconsciente y ese inconsciente es muy malo, ¿no? En nosotros. Hay una parte negra, oscura de nosotros, hay sí, un elemento de sombra, un elemento que casi está ahí para fastidiarnos, como el ángel y el demonio, un Jekyll y un Mr. Hyde, ¿no? Que se puede producir en un momento dado que aparece una sociedad victoriana extremadamente rígida. Esto tiene mucho que ver también con determinados juicios morales, que esos juicios morales están implantados también por la propia sociedad, ¿eh? Entonces, claro, esto es lo que hace que sea todavía más complicado y más difícil el poder verlos. Estimo, vamos, ¿no? ¿Qué piensas? Yo te digo, Está- ¿qué te lo estaba daba, dando paso? lo Que tú daba estabas por ahí, fin, bueno, sí, sí. en tus cosas. No, 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 lo daba por finiquitado, por eso estaba esperando un poco al siguiente tablo, porque creo que le habíamos dado ya muchas vueltas, entonces digo, pues vamos a otra cosa. Entonces estaba diciendo, pues pensaba que me iba a venir la pregunta, por eso he mirado de reojo diciendo, ¿qué Vale, está vale, pasando? vale. Vale. No, era un poco ver eso, ¿no? Que me parece importante. Entonces, sí que podríamos, si quieres, esbozar. Yo no me iría tanto a tratar de entender ahora mismo el tratamiento o que de alguna forma lo estamos insinuando y lo estamos hablando o le daremos cabida más adelante. Pero sí entender las raíces de ese sufrimiento, que es lo que me parece importante. Se sufre porque hay identificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nos centramos, ¿no? No hablar de lo que llamamos las conductas TOC genéricas, sino en este caso lo que llamaríamos las fobias de impulsión o llamadas también TOC impulsivo, ¿no? Se sufre porque se cree que lo que uno piensa es verdad, ¿no? Existe esta valoración, esta sobreestimación del pensamiento. Si lo pienso, es que es verdad. Entonces, si de repente yo estoy con mi niña, ¿no? Pequeña y la tengo en brazos, y me viene un pensamiento que me dice, vas a matar a la niña, suelto a la niña y la dejo en el sofá. Y cuando tú le preguntas a la persona en qué se basa en que le ha venido un pensamiento, ¿no? Es decir, aquí nos damos cuenta de que hay una sobreestimación. Ahí, ¿cuál sería esa conducta? Para que nos demos cuenta, ¿no? Otra vez reflexionar sobre el no es que tengamos un TOC, ¿no? Sino que a ese tipo de conductas las etiquetamos como TOC. La compulsión sería soltar a la niña, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me viene un pensamiento. ¿Y si haces esto con la niña? ¿No? ¿Qué haríamos en otras parcelas de nuestra vida? Pues no darle demasiada importancia al pensamiento, porque no se ajusta a mi realidad.
¿no? Yo también puedo pensar, ¿te imaginas que me dieran una Kalashnikov y salir por la calle y matar personas? Y no provocarme ansiedad, sé que puede ser un ejercicio de ficción, de imaginación, que pienso muchas veces al día cosas que no son verdad, no me identifico, por lo tanto, soy consciente en ese momento de que solo estoy pensando. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que la persona hace un ejercicio de identificación. Ejercicio de identificación es que se identifica, vaya, no hace nada voluntariamente. Entonces se identifica con ese pensamiento, dice, ostras, ¿qué hago pensando esto? Ostras, si quizás soy un peligro meramente por el hecho de pensar en esto, suelta a la niña. ¿Esto qué hace? Que evidentemente se refuerza la idea de que pensar tiene una validez en sí misma. El contenido no pensar, el contenido del pensamiento tiene validez por el hecho de haberlo pensado. Por lo tanto, mañana, cuando vuelva a cogerla en brazos o vuelva a venir el pensamiento, sentiré que la tengo que volver a coger. Así hasta que muchas veces no me atrevo a coger a mi hija. Y esto se va extrapolando, porque un día lo pienso mientras la estoy bañando. ¿Y si soy capaz de ahogarla? ¿Y si de repente hiciera yo así con la mano, se me fuera la cabeza? Mira, yo creo, Rubén, que lo que se esconde detrás de esto que llamamos TOC es un estigma y un mito tan bestial que todos tenemos dentro, de cómo funciona el ser humano, de qué es la locura, que en el fondo hay una historia muy de eso, en este tipo de cosas. Y si el pensamiento viene, entonces a mí se me va la mano sola, ¿no? Esa idea de que de repente las manos se nos van a ir solas, de las acciones impulsivas, de la locura, en el fondo. O sea, es muy interesante analizar cómo en el fondo casi todos los problemas psicológicos que están atravesados por la angustia, porque todos los problemas psicológicos, desde un problema de conducta alimentaria hasta una esquizofrenia, hasta una agorafobia, están atravesados siempre por la angustia. Es muy interesante analizar cómo todas están muy impregnadas de cuestiones muy relacionadas con el miedo a la locura, ¿no? Y cómo nos ha afectado eso a todos. Claro, y hablamos del miedo porque venimos de concepciones que nos lo han devuelto culturalmente. Es decir, culturalmente es un constructo lo que hemos hablado como locura. A lo mejor en otras sociedades, y esto también es interesante, los que se consideraban locos podían ser santones o podían ser, vamos, vemos la primera cruzada, cómo empieza, podríamos hablar ahora más o menos con una especie de locura colectiva, pero viene uno y dice que Dios le ha dicho que tiene que ir a Tierra Santa a reconquistar, bueno, y esa primera cruzada, que por cierto, por muy loca que parezca, porque tiene episodios realmente impactantes, a pesar de todo eso, sale bien, por las razones que sean, pero no sé, es todo el rato interpretaciones, de visiones, pero teniendo un contexto, teniendo un sentido. Y aquí yo creo que la locura al individualizarnos ha sido todavía más estigma. Al ser una sociedad cada vez con una mira puesta en la producción, en el tener que sostener, mantener, nos ha hecho al final y además esa individualización de lo que hablamos nos ha hecho con mucho miedo a fallar, a no poder seguir el tren, a no poder continuar con el ritmo de la vida que se nos ha impuesto. Y creo que hasta cierto punto está ahí. Y se me ocurría otra cosa mientras hablabas, que tenía que ver con el hecho de que las personas se identifican con una sombra, ¿no? Se identifican con lo que temen. Y al identificarse con lo que temen, confunden que además de esa identificación existe un deseo, confunden tener miedo con desear algo o con querer algo en el fondo. El hecho de que existe un contenido en mi cerebro, en mi mente, ya implica que significa que tengo querencia por ese algo, o implica que estoy reprimiendo el no ser ese algo. Y es esa identificación. Me parece que es importante dotar cada vez de menor oscuridad a los conceptos que tenemos sobre salud mental e integrarlos más. Todos somos TOC, todos tenemos algo de ansiedad generalizada, todos tenemos algo de fóbicos, todos tenemos algo. Lo importante es cómo mi vida ha creado una historia en torno a eso.
Evidentemente, hay algunas personas que van a tener más probabilidades que otras. Sabemos que genéticamente existen personas, existe una predisposición a ciertos tipos de ansiedad, si vemos muchos de los estudios que se han hecho. Pero eso significa que quizá que haya sistemas nerviosos más sensibles o con más capacidad precisamente para analizar o para coger información o para... Pero eso, en el fondo, creo que tenemos que, y estoy contigo, dar otra visión acerca de la salud mental, que no esté tan enguarrinada con palabras, con ideas, no sé, un tipo, no sé, todas las novelas que hemos conocido sobre que abordan la locura, siempre están hablando eso de desadaptación, pero no deja de ser algo que es una especie de profecía autocumplida al final, ¿no? En ese sentido, porque el contexto, la sociedad nos está devolviendo constantemente esa imagen. Sí, no es un ejercicio meramente de culturización, o sea, yo no sé qué opinas tú, pero yo en consulta, para mí, me doy cuenta que me paso muchísimas sesiones, a veces rompiendo todas esas ideas que tienen que ver con, es que hago esto porque tengo TOC, es que lo que pasa es que a mí mi agorafobia me hace. Entonces nos damos cuenta, yo cada vez intento tener mucho más responsabilidad con el lenguaje, porque dices, joder, es que está haciendo daño. No, es que no es una mera transmisión de información, es que te pasas 8 sesiones intentando, es una manera de hablar, a veces rebatiendo a la persona que no hace eso porque tenga depresión o no hace eso porque tiene agorafobia, hace eso porque tiene miedo. Y a eso, Muchas veces le tenemos que devolver a la persona, ¿no? Tenemos que, claro, viene un diagnóstico y tenemos que devolver a la persona. es devolverle su agencia. Entonces te das cuenta que dices, joder, si todo esto estuviera más en el imaginario de toda la gente de la sociedad, pues no, las terapias a veces serían más fáciles, porque hay terapias que van de estar desmontando constantemente que la agorafobia no es un señor, que el TOC no es un señor que te hace cosas, que el TOC es una palabra para definir acciones. Entonces, yo creo que parte tiene que ver con que todos empecemos a utilizar quizá un vocabulario que rompa esto, porque dices, joder, es que es constantemente, ¿no? Por ejemplo, mira, te pongo un caso de una persona que tenía este diagnóstico, ¿no? De trastorno obsesivo compulsivo y esta persona acude a un doctor, le prescriben un tratamiento psicofarmacológico y le dicen que, bueno, pues que va a pasarse. La persona llega a casa, se tumba un poco en el sofá, como el que espera que se le pase una gripe, se coge unos días intencionados en el curro porque puede cogerlos libremente y evidentemente no se le pasa, porque sigue haciendo todos los días las mismas acciones. En este caso eran mentales. Y las sigue haciendo, y las sigue haciendo, y las sigue haciendo, y las sigue haciendo. Cambiamos de fármaco. ¿Por qué? Porque no está funcionando. No está funcionando en base a que debería haber mejorado siguiendo haciendo lo mismo. No funciona. Venga, pues al tercero. El tercero se desahucia a la persona ya. El tercero se le dice, mira, usted no, porque usted hemos probado todo tipo de fármacos. Entonces, esta manera de funcionar viene de la idea de que la gente tiene TOC. Si tú a la gente le cuentas que lo que lleva a cabo son acciones, tiene comportamientos que le están haciendo no salir de este círculo vicioso, que lo que está haciendo para dejar de sufrir, que tiene todo el sentido del mundo, porque lo que queremos los seres humanos es dejar de sufrir cuando algo nos desagrada mucho, le está jodiendo vivo, hablando en plata. Entonces ahí le das agencia, ahí le das responsabilidad, ahí haces que el otro se dé cuenta que todo esto va a depender de él. Lo otro es el lenguaje, es el tienes TOC, no es vamos a pelearnos por ser más finos. Es decir, es que está provocando que la gente se meta en el sofá, que se le pasen las cosas. Pues tenemos un problema con explicarlo. Hay que reformularlo. No existe el TOC como sí. Existen personas que emiten conductas y esos comportamientos pues los vamos etiquetando para que los profesionales nos vayamos relacionando unos, debería por lo menos, luego no estar así. Pero para poder acotar tiempos cuando nos relacionamos unos con otros. Pero poco más, no son entidades propias. Y nos veréis, ¿no? Muchas veces repetirlo porque ya ahora me dices tú si tú lo tienes esa sensación, pero yo en consulta lo veo constantemente, la gente explicando sus comportamientos con explicaciones tautológicas. Hago esto porque tengo fobia social y entonces pues como tengo fobia social pues tengo que hacer esto porque me lo hace hacer mi fobia social. Sí, al final son explicaciones que vienen tras el diagnóstico.
hay que entender que el diagnóstico lo que trata es de reunir una forma de actuar parecida, en el fondo. Y hay que tratar de entender que muchas veces, como hemos hablado ya, un diagnóstico puro no vamos a encontrarlo. Es una persona que tiene diferentes manifestaciones de ansiedad porque, bueno, pues tiene diferentes frentes y diferentes formas de enfrentar la vida o de intentar paliar esa angustia que le sale el tiro por la culata. Tiene más que ver con eso. Pero sí, básicamente creo que es muy importante que este término de fobia de impulsión no deja de tener ahí un cierto producto de este oscurantismo en el que nos vemos metidos, de estas ideas populares acerca de la locura, de que no existe el control sobre nosotros en esa situación, uno se enajena así de pronto, sin que suceda nada. Y creo que es importante que veamos eso. Pero ¿sabes qué nos pasa? Que estamos hablando de la consulta y tenemos pacientes que atender. Pues tenemos que ir. ¿Sí? Así que vamos a continuar el siguiente. Vale. Y si te parece, lo dejamos aquí, ¿vale? Muy bien, pues me parece perfecto. Cuídate. Y tú, Rubén, un abrazo a todos. Chao. Adiós.